Posesión. Temática que capte la atención. Acción, comedia, entre los personajes. Guionado, voces dobladas. Duración, 3 a 4 minutos. Personajes, redención, satisfacción. Protagonista y sus ideas. Mostrar innovación, acción, comedia y de fondo una problemática, en el tema, desarrollo y final. ¿Cuál es el propósito de los personajes? Ejercer. Jugar. No todos quieren pasarse el juego. Una vivencia, conocer personas, X actividad. ¿Cómo se sentirán identificados? En el problema. En la situación. En los personajes. Medios. Fines. Contenido. 1. Satisfacción. 2. Proliferar la peste de la dialéctica. Ello provocará sufrimiento en su búsqueda, en su aguante. Faltar a la dialéctica. ¿Cómo faltarle? Si es ello lo que quiere. La crítica, toda crítica, a las relaciones en redes sociales, a aquello denominado expresión del ego y preste de atención, no es sino un medio, una ventana, para reconocer, para expresar, para combatir la esencia de las relaciones en general. En las redes sociales, la función de los amigos es principalmente la de realzar el narcisismo al prestar atención, como consumidores, al ego exhibido como mercancía. Byung-Chul Han, en El Enjambre, 2014. Autodenominarse redentor mientras se drena la energía de la voluntad, la del placer, la de la satisfacción, la del sufrimiento, hacia aquella forma de ejercer que en un principio se pretendía extirpar. Aquella que promete, en su pensar, en la idea, un mayor goce carnal, aquella que intensifica el mal, la infección, el mayor sufrimiento en el sentimiento. Síntomas de persistencia. ¿Cómo faltarle a su afirmativismo, si toda la redención es supuesta en máxima? Estarán siempre, en la eternidad, poseídos. Debe de acabar con sus medios de posesión, no con los medios de posesión. Ese gesto de generosidad equivaldría a ser poseído por ellos, poseído por la redención, por un sentido. Que no es la redención sino más que otra enfermedad. Prostituidos los redentores, prostituidos los afirmadores. No hacer nada, no ejercer, es alimentar con migajas a la dialéctica, pero es alimentarla. No hay, no debe haber, no puede haber, humanidad alguna que salvar. No hay, no debe haber, no puede haber, persona alguna que salvar. No hay, no debe haber, no puede haber, objeto alguno que salvar. ¿Qué otra, alguna, poesía del sufrimiento podría emplearse para preservar a aquel que lo hace, que justifica sufriendo, al contemplarse en el sonido como redentores? ¿Ha existido alguna vez un redentor puro? ¿Ha existido alguna vez algún redentor? Sin sentidos, sin satisfacciones, sin ejercer, sin pensar, sin idóneos, sin relaciones, sin aferros, sin posesiones. Solo aquel que ha ejercido el acto redentor es libre de ello, no el que ejerce o que piensa, por músicas, ejercer. ¿Cuánto se ama realmente al cuerpo para insistir en emplearlo como instrumento del placer? Vestimentas, poses, fotografías, maquillaje, perfiles, modas, sotanas, uñas, maletas. ¿Cuántas partes de este cuerpo retórico está dispuesto el poseído a amputar para mantener la infección a raya? Ocultar a los hijos como si fueran tumores vergonzantes. Dar muerte a los padres. Suicidarse en la mesa. Prótesis, adhesivos, fracturas. Volverse esclavo del ejercer. De la pasión como escritura del cuerpo, como excusa. De ese ejercer que tanto fascina y seduce con su propia carne o letra redentora al individuo.
No es así como aprende a hablar. Cómo se abandona una forma de enfermedad. Cómo siquiera concebir la renuncia al arte, al dibujo, la música, la guitarra, la crítica, la pasión, la afición, todos son parte de sus órganos. Y, sobre todo, ¿por qué diagonal? ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué sanar? ¿Para qué sobrevivir? El goce de ejercer el bien. Cuánta voluntad urgida. Cuánta saturación de bien. Cuánto arte, amor y lujuria. Cuerpos supurantes, saturados de pus, compitiendo por demostrarse quién es el más infectado en la orgía. Librarse de tal felicidad. ¿No es preferible, una vez hallado libre de posesiones, en destellos momentáneos, ejercer el acto redentor sin pensar, sin dejarse contemplar por el paisaje del ejercer? Lo idóneo sería permanecer en la habitación blanca hasta la normalización y, estando ya en ello, ejercer el acto de la redención, pero ¿cuántos cuartos libres de colores pueden hallarse en este medio? La redención no es de interés, es el mal conceptualizado. Todo escrito. Todo pensar. Todo ejercer. Opacado por la música de sus fuegos artificiales. Todas sus bases sentadas, el odio, el pensamiento, la acción, en la afirmación. No son sino más que ángeles. Pueden percibir el mal que hay en ellos. Lo hacen y se afirman en ello, quieren mentir, alcanzar la luz de los postes del légano, que idóneo. Que sol. Hijos de un placer que les es ajeno, de un sufrimiento que, en su ausencia, les hace ver paraísos en las rosas, ellos solo los posee aún más. ¿Por qué querría alguien ser un ángel de esta dialéctica? Dios solo quiere dejar de rezar. ¿No es este un limbo entre placer y redención? Posesión. Redención. Ejercer bajo la fenomenología del bien. Encuentra una mayor presencia de mal en el ejercer. Encuentra una menor presencia de mal en no cambiar. No se busca resolver la ruptura de la dialéctica, se le aguanta, se cree cambiarla al cambiar de prendas. Cuanto más prolongado haya sido el tiempo transcurrido sin tal conocimiento, mayor será su estadía en tales formas de posesión y mayor habrá sido su sufrimiento, su presencia de mal. Ejercer conociendo la fenomenología del bien. Encontrará una menor presencia de mal en la abstención. Encuentra una mayor presencia de mal en su búsqueda. Búsqueda e intención de librar la dialéctica. Cuanto más breve haya sido el tiempo que ha transcurrido desconociendo la naturaleza de la dialéctica, mayor será la presencia de bien que experimentará a futuro. Estado de errancia. Dialéctico. La dialéctica censura. Les place jugar con sus conceptos, verlos representados, que compitan. Cuán difícil es comprender el concepto de la felicidad. Si la redención fuese un mal, si en su búsqueda obstinada por el bien, por su aguante, se encontrara una mayor presencia de mal, cuán difícil sería comprenderla como tal. Cuán difícil sería desaferrarse de su felicidad. La dialéctica es insoportable, los dialécticos son insoportables. Puede haber una dialéctica incorrecta. Todas son formas de ejercer el bien, prisioneros del mundo objetivo que posibilita la prostitución. La dialéctica misma es una prostitución. Disfrute. ¿Puede el aguante llamarse disfrute? Si se hallara el bien, la felicidad sin resto de infelicidad, íntegra en un 100%. Imponerla sería un bien o un mal. ¿No sería, acaso, el hecho de no hacerlo, un mayor mal? El mal sería verse poseído por esa misma presencia de mal. No habría por qué para verse poseído por tal mal. Cambiar un deber colectivo solo ocasionará un mayor sufrimiento. Hay forma de no ejercer el deber. Si el fin es alcanzar una mayor felicidad,
en el campo dialéctico, no se logrará, será apenas un cambio de prendas. Un sufrimiento físico por un esfuerzo mental, el cese de un esfuerzo mental por verse consumido por el medio, el sufrimiento del placer de ser un poseído, el sufrimiento de la desposesión, su búsqueda como camino, y posterior retorno, y búsqueda de querer ser un poseído. Resulta que el sufrimiento relacional con un sujeto, en su búsqueda, en su aguante, es el mismo en intensidad dialéctica que se experimenta dentro de la búsqueda de la redención, en el aguante de la eterna muerte del ego, en la pérdida de ambos, en el tránsito de uno al otro, al ser poseído por el fantasma de la satisfacción y el fantasma de la redención. El conocimiento, su búsqueda y aguante, no son más que otras formas de posesión por el ego. La madre de todas las rameras. Experimentar la dialéctica es un mal. Se trata de un miedo al cuerpo. Su rechazo. Inconformidad con la realidad. ¿No será más bien que esta sangre de teólogo manifiesta un miedo y una inconformidad ante la dialéctica? ¿Cómo pensar en ir en contra de los colores? ¿Cómo dejar de ver, si el blanco más puro es, en su esencia, un color de sufrimiento? La luz de los postes es una conceptualización de bien. ¿No es esta mofa del ego ajeno, en el fondo, una crítica al afirmativismo? Pues no se ven poseídos por su forma de experimentar la dialéctica, por sus colores, más bien la rechazan, sirviéndose de ella misma, criticando sus puntos desde su propia experiencia, desde su propio sufrir presente. Se dice en ello, no conocer el porqué de su actuar, no conocer de qué está hablando, que sufre y se acongoja, que no es feliz. Quien escapa realmente de su propia crítica al afirmativismo, de la redención. Ambos tienen su presencia de mal, y en el estado en el que se encuentre solo criticará a aquello que lo posea presente, pues tal es su conceptualizar de mal. Todos los colores, no solo las luces, sino también las relaciones. El lenguaje es por ver qué tan poseído se encuentra, cuán natural se es.